Hola a todos, ¿qué tal? Seguimos con el estudio de los salmos y hoy vamos a entrar en el salmo número 10. Vamos a seguir estudiando este libro y como parte de una introducción dice lo siguiente: no hay, a juicio mío, un solo salmo que describa la mente, las costumbres, las obras, las palabras, los sentimientos y el destino del impío con tanta propiedad, plenitud y luz como este salmo. Así que si en algún aspecto no se ha dicho bastante todavía del impío, o si falta todavía algo en los salmos que siguen, podemos hallar aquí una imagen y representación perfecta de la iniquidad. Este salmo, pues, es un tipo, forma y descripción de este hombre, el cual, aunque él mismo se vea y aún los otros le vean como el más excelente de los hombres, más que Pedro, es detestable a los ojos de Dios. Y esto es lo que impulsó a Agustín y a los que siguieron a entender este salmo con referencia al anticristo. Este es un extracto de un escrito de Martín Lutero. Pero dice este libro como tal, entramos ya en versículo 1, entra con una pregunta: ¿por qué estás lejos, oh Jehová? La presencia de Dios es el gozo de su pueblo, pero la sospecha de su ausencia es desazonante sin medida. Por tanto, recordemos que el Señor está cerca de nosotros. El orífice no está nunca lejos de la boca del horno cuando tiene el oro en el fuego, y el Hijo de Dios siempre está andando en medio de las llamas cuando sus santos hijos son echados en ellas. ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? No es la tribulación, sino el que nuestro Padre esconda su faz, lo que nos hiere en lo vivo. Si necesitamos respuesta a la pregunta ¿por qué te escondes?, la hallaremos en el hecho de que hay una necesidad no solo para la prueba, sino para la pesadez del corazón bajo la prueba. Podríamos hacer referencia, como dice aquí 1 de Pedro 1:6, pero ¿cómo puede ser así si el Señor debería brillar sobre nosotros cuando nos está afligiendo? Si el padre consuela a su hijo cuando le está corrigiendo, ¿de qué serviría la disciplina? Un rostro sonriente y la vara no son compañeros apropiados. Dios desnuda la espalda para que el golpe se sienta más, porque es solo la aflicción sentida la que pasa a ser aflicción bendita. Si fuéramos llevados en brazos por Dios al pasar cada corriente, ¿dónde estaría la prueba? ¿Dónde de la experiencia? ¿Dónde de la experiencia que la tribulación tiene por objeto enseñarnos? Si el Señor no se escondiera, no sería tiempo de tribulación en absoluto. Lo mismo podrías inquirir, ¿por qué el sol no brilla de noche cuando es seguro que no habría noche si lo hiciera? El tiempo de la tribulación debería ser tiempo de confianza. El tener fijo el corazón en Dios debería prevenir los temores del corazón. Confiando en el Señor, su corazón es establecido, no temerá. De otra manera, sin ellos seríamos como la llama de una vela, otra manera, sin ellos seríamos también como una veleta movidos por una ráfaga de malas noticias. Nuestras esperanzas se hundirían o flotarían según las noticias que oyéramos. La falta de fe solo impide a Dios que nos muestre su poder al tomar nuestra parte. Interesante detalle que ahorita está mencionando. Y seguido con esto que está mencionando, vamos al versículo número 2. Dice: con arrogancia el malo persigue al pobre. La acusación se divide en dos partes distintas: arrogancia y tiranía. La una es la raíz de la otra. El orgullo es el huevo de la persecución. Por tanto, el orgullo es un vicio que se adhiere de modo tan firme a los corazones de los hombres que si tuviéramos que quitarnos nuestras faltas una tras otra, sin duda hallaríamos que es la última y la más difícil de arrancar. ¿Qué más dice este versículo 2?
queda atrapado en la trama que le ha urdido. Acordémonos que este libro trae algunas frases o las expresiones con una versión más antigua. Pero en esta parte que dice queda atrapado en la trama que le ha urdido, la idea es razonable, justa y natural. Incluso cuando nuestros enemigos son los jueces, es justo que los hombres sean tratados como ellos desean tratar a los otros. Solo sopesamos al otro en nuestras propias balanzas y medimos el trigo con nuestra propia medida. Nadie va a disputar la justicia de Dios cuando Él ahorque a cada Amán en su propia horca y eche a cada uno de los enemigos de sus Danieles en sus propios fosos de los leones. Pasamos al 3, porque el malo se jacta de los antojos de su alma. Creo que esto lo hemos visto muy cercanamente. La evidencia es plena y concluyente sobre la cuestión del orgullo, y ningún juez vacilaría en pronunciar veredicto contra el reo. El primer testigo testifica que es un jactancioso. Los pecadores jactanciosos son los hombres más despreciables, los peores, especialmente cuando sus inmundos deseos, demasiados inmundos para poder ser realizados, pasan a ser objeto y tema de sus jactancias. Dice también la Escritura, el codicioso bendice, mas Jehová lo desprecia. Otro testimonio que desea que se le escuche. Esta vez el descaro del orgullo, o del orgulloso, perdón, rebelde, es aún más aparente porque el codicioso bendice a quien Jehová aborrece. Esto es insolencia total, que es orgullo disfrazado. Los únicos pecadores que son recibidos como respetables son los codiciosos. Si un hombre fornica o es un borracho, se le echa de la iglesia, pero ¿quién ha oído de disciplinar en la iglesia a este idólatra desgraciado, un codicioso? ¿Alguien ha escuchado esto? Temblemos para que no seamos hallados partícipes de este atroz pecado del orgullo. El codicioso bendice a quien Jehová aborrece. Cristo sabía lo que decía cuando exclamó, ningún hombre puede servir a dos señores. Como el ángel y el diablo luchaban por la posesión del cuerpo de Moisés, Judas 9, no para partírselo, sino para poseerlo entero cada uno, del mismo modo se esfuerzan todavía por nuestras almas, para ver quién va a poseerlas enteras. Y pasamos al 4, que sería el último de este video. Versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. El rostro duro como el bronce y el corazón quebrantado nunca van juntos. No estamos del todo seguros que los atenienses fueran sabios cuando ordenaron que los hombres fueran sentenciados en la oscuridad para que la expresión de sus rostros no pudiera ser sopesada por los jueces, porque hay mucho más que se puede aprender de los gestos de la cara que de las palabras de los labios. La sinceridad brilla en el rostro, pero la vileza de algunos asoma a los ojos. Son a millares los que morían y serán condenados, más bien que aceptar el perdón sobre el hecho único de los méritos y obediencia a Cristo. ¿Cuándo van a estar contentos los hombres con el método de Dios para salvarlos por la sangre del pacto eterno? ¿Vas tú a ser condenado para poder ser tu propio Salvador? ¿Eres tan orgulloso que no quieres contemplar a Dios? No vas a merecer ni recibir nada. ¿Qué diré? Eres pobre, pero orgulloso, no tienes más que miseria, pero estás hablando de ser una compra, de hacer una compra. El que está orgulloso de sus vestidos y su linaje no es tan despreciable a los ojos de Dios como el que está orgulloso de sus méritos y por ello se niega a someterse a los métodos de Dios para su salvación por medio de Cristo y de su justicia exclusivamente. El orgullo de los malos es la razón principal por la que no buscan el conocimiento de Dios. Esta es la realidad. El orgullo consiste en una exaltada opinión de uno mismo sin base para ello. Por tanto, el orgulloso se siente impaciente ante un rival, aborrece a un superior y no puede tolerar a un amo.
Es evidente que no hay nada más penoso para el corazón orgulloso que el pensamiento de un ser como Dios. Una persona orgullosa solo puede considerarlo con sentimientos de temor, aversión y aborrecimiento. Tiene que verle como su enemigo natural, su gran enemigo, a quien ha de temer. Veamos aquí, el orgullo hundió a Satanás desde el cielo al infierno, desterró a nuestros primeros padres del paraíso, Adán y Eva, y de modo similar va a ser la ruina de los que lo sientan. Nos mantiene en la ignorancia de Dios, nos cierra su favor, nos impide que nos asemejemos a Él. Vigila el orgullo, vigila para que no caigas en él imperceptiblemente, porque es quizá de todos los pecados el más secreto, sutil y solapado. Dice también la Escritura en ese versículo 4, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entre los montones de paja no había ningún grano de trigo. El único lugar donde hay Dios es en los pensamientos del malvado. Sí, repito, el único lugar donde no hay Dios es en el pensamiento del malvado. Esta es una acusación devastadora, porque allí donde no hay el Dios del cielo, está reinando avasallador el Señor del infierno. Y si Dios no está en nuestros pensamientos nos llevan a la perdición. Creo que esto podríamos convertirlo en una pregunta personal. ¿Está Dios en nuestros pensamientos? ¿Sí? Si no es así, nuestros pensamientos nos están llevando a la perdición. Algunos leen, no hay Dios en ninguno de sus propósitos astutos y presuntuosos. Otros dicen, en ninguno de sus pensamientos hay Dios. Nos preocupamos de las menudencias, pero Dios no se halla en absoluto en nuestros pensamientos. Raramente es el único objeto de ellos. Dedicamos nuestros pensamientos duraderos a las cosas transitorias y a los pensamientos fugaces, al bien perdurable y eterno. Un momento de reflexión. ¿Cuáles son nuestros actos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Está presente Dios allí? ¿O somos como este personaje orgulloso del cual se está hablando al inicio de este Salmo número 4? ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cuál es nuestra actitud? Hay mucho que reflexionar, hay mucho que meditar, y de lo que hemos meditado y lo que hemos encontrado, busquemos verdaderamente a Dios. Pidamos perdón, porque sin duda en algún momento pudimos habernos desviado y no tener presente a Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Sigamos adelante. El siguiente eh, versículo 5 en delante. Y mientras tanto, pues mandamos saludos y bendiciones a todos. Que estén muy bien.